poco mucho en la parte macro, pero esta hora presencial primero, porque va a ser una parte virtual u otro, primero da lo más importante de la clase. No quiere decir que el otro no vaya a venir, pero me gusta más el medio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar ahorita en esta hora es importante para la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente aquí? Este detalle. Recordar todo el tubo digestivo en un sistema nervioso entérico. Eso es lo que nos importa número uno. Si es un sistema nervioso entérico, hay muchos reflejos que se dan ahí. Y si hay los mismos reflejos, tenemos que tener los 5 componentes. Ante un estímulo, tenemos un receptor, un aferente, un integrador, un eferente y un órgano efector. Siempre. ¿Cuál será el estímulo? Pues podría ser la comida. ¿También de acuerdo? Obvio que es el sistema digestivo, tendría que ser la comida en ese caso. Entonces los estímulos que tenemos, estímulos externos, siempre tenemos, ejemplo, cuando está en el medio externo, ver la comida. Desde que ves la comida, nuestro tubo digestivo se está preparando o no. Claro, nuestro tubo digestivo se está preparando porque va a ingresar un alimento para nosotros. El alimento todavía no ingresa, pero ya lo viste, ya lo miraste, ¿no? ¿De acuerdo o no? Entonces, pero ya al verlo nada más, ya es lo que lo llamamos nosotros la fase cefálica. La fase cefálica le llaman, ¿por qué? Porque está relacionado aquí con el cerebro. Pero si el encéfalo está aquí y el tubo digestivo está de la glándula salival, está adentro, tiene que alguien llevar la información o no tiene que llevar la información. Eso es lo que nosotros tenemos. Y las neuronas que llevan la información son neuronas tanto parasimpáticas como simpáticas que están dentro del cerebro. ¿Y a dónde van a llevar? Al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Y en el tubo digestivo también igualito. Tengo receptores, ¿de acuerdo? Tengo interneuronas. ¿Quiénes son las interneuronas? Las interneuronas, habíamos dicho nosotros, que es donde se integra la información. Igualito, integramos la información y estas interneuronas están en, ¿dónde le encontramos estas interneuronas? Dos plexos, el plexo mioentérico y el plexo submucoso. Son dos plexos muy importantes. ¿Dónde están? En el tubo digestivo. Tengo mi tubo digestivo, tengo mis capitas y dentro de mis capitas tengo dos plexos. Submucoso, porque está debajo de la mucosa, y mioentérico, ¿por qué? Está entre las dos capas de músculo. Esto que también nosotros tenemos que tener presente. Mioentérico significa que está entre las dos capas mío de qué? De músculo. ¿Cuáles son las dos capas que tienen todo el tubo digestivo? Circular interna y longitudinal externa. Eso lo han visto en histología. Pero en el estómago de monogástrico también tenemos una tercera que es la oblicua. ¿De acuerdo? Pero todo el tubo digestivo tiene circular interna y longitudinal externa. ¿De acuerdo? Justo entre esas dos capas encontramos el plexo y el plexo. Entonces, cuando hay un estímulo de medio externo, sin necesidad que el alimento llegue al tubo digestivo, ya, como se dice este efecto, mandado potenciales para que estas capas musculares que hagan, se contraigan. ¿Cuándo creen que se contraigan más estas capas musculares? ¿Cuando ve el alimento o cuando el alimento está en el tubo digestivo? Claro, claro. Una cosa es que puede entrar y no va a salir ahí. Entonces, es obvio que si el alimento ya llega del peso mioentérico, comenzaría a actuar. Entonces, miren, desde ver ya actúa el peso mioentérico, pero si el alimento llega al tubo digestivo, tiene receptores el tubo digestivo. Capta que dice, hey, acá está el alimento. Listo, interneuronas, activa el peso mioentérico. ¿Qué hace? Aumenta la motilidad. En el tubo digestivo, aparte de que aumenta la motilidad para que se mueva el alimento, ¿qué más debería ocurrir en el tubo digestivo? Solo queremos que el alimento viaje de un lado a otro. ¿Tenemos que? Secreción, claro que sí. Entonces hay otro plexo
que no es el entérico, es el peso submucoso. ¿Cuál será el peso submucoso? Sus células secretoras. ¿Para qué? Enzimas importantes. ¿Enzimas para qué? Para la digestión. Otro muy importante que también secreta es este de aquí. Algunas secretan poco, otras secretan ácido y otras secretan bicarbonato. Tres cosas. ¿En qué parte de un tubo digestivo se secretará más ácido? Estómago, pH de 1.2 a 2. Y si el estómago secreta ácido, ¿qué más debería secretar el estómago? Secreta ácido que contiene cualquier cosa. ¿Qué? Para que no se descubra, que tendría que también estar en esa mucosa, tendría que tener una capa de moco. ¿Para qué? Para evitar de que este ácido destruya aquí la mucosa. ¿Se da cuenta? Entonces miren cómo estas cositas acá nos importan porque se está interrelacionando todo. Una cosa es que el alimento esté externo y otro alimento llega ¿a dónde? Al mismo tubo digestivo. El alimento, cuando el alimento llega, ¿qué le da al tubo digestivo? Que las paredes se contraigan o se estiren. Cuando el alimento llega. Llega el alimento, ¿qué pasa con el tubo digestivo? ¿Se contrae o se estira? Se estira. Se estira. Claro, porque el alimento cuando llega ocupa un lugar. Si ocupa un lugar, ¿qué pasa? Lo estira, pues. Y cuando lo estira, ¿qué tendría que hacer el tubo digestivo? ¿Para qué? Para que el alimento va de un lugar a otro. Y si ve el alimento, sin que llegue al tubo digestivo, ¿habrá motilidad? Sí, pero mucho más. Pues el alimento está ahí, mucho más rápido. Entonces miren la importancia que tenemos. Entonces, el tubo digestivo es importante porque transporta, claro, transporta, tiene procesos físicos y químicos, ¿qué más? Lubrica, para el moco, enzima, ya dijeron, detergentes, iones, sales y detergentes. ¿Dónde son los detergentes? En las sales biliares. Las sales biliares se encargan de la digestión de proteínas, lípidos o carbohidratos. Las sales biliares tienen que ver con la digestión de los lípidos. Y todo lo que luego del alimento que pasa por todo un tubo digestivo y no lo aprovechamos, obvio que son las partes de desechos que irán al tubo, la parte final del tubo digestivo. Entonces, ¿el alimento que llega al tubo digestivo debería quedarse o ese alimento que no es digerido tendría que salir por el resto del órgano? Claro. Entonces, el movimiento es uni o bidireccional del alimento. Uni. ¿Para que llegue al final hasta dónde? Hasta el resto del órgano. Ahora miren, otra pregunta. ¿Cómo sabe el tubo digestivo que hay que llevarlo todo para allá y no para acá? ¿Sí o no? Por las válvulas. Tendría que ser las válvulas en algunas partes, pero también hay unas células también llamadas células marcapasos. Las células marcapasos en el tubo digestivo son las células intersticiales de Cajal. Lo vamos a ver en media hora. Esas células intersticiales de Cajal le dicen al final, en resumen, va el alimento ¿hasta dónde? Hasta un solo lugar que es el resto ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí primero. Acá tenemos el tubo digestivo, miren justo lo que decíamos nosotros, las capas. Si vemos las capas del tubo digestivo, miren que tenemos la mucosa, tenemos la submucosa, luego tenemos la circular, interna, longitudinal, externa y la serosa. ¿La serosa para qué? Para nutrirse. Si no, se muere, tiene que nutrir. Acá va el vaso simpático, sanguíneo, terminaciones nerviosas, llegan ahí. Y acá les presento a los dos plexos. Dos plexos. Acá tenemos uno, este plexo mioentérico, porque está entre la circular interna y longitudinal externa. Y el otro, ¿cuál es el plexo submucoso, que está por debajo de la mucosa? ¿Quién estará relacionado con la motilidad?
nutriente que está relacionado con la secreción. El glucosa no va a ser con la motilidad, pero si no tiene músculo, ¿qué va a mover? Miren, está entre ambas capas. Este es lo importante que hemos dicho nosotros. Aquí, ¿cuál es la cavidad más grande? ¿Está antes del estómago o después del estómago? Estómago, duodeno y el glucosa. ¿Se dan cuenta? Los desayunos fermentadores, ¿será pregástrico o postgástrico? No, está pasando de estómago. Si fuera pre, tendría que estar antes del estómago como los rumiantes, ¿sí o no? Como la vaca, que tiene sus 4 compartimientos, como los camellos, que tienen 3 compartimientos, como la oveja, que tiene sus compartimientos, como el camello, que también son que son antes del pregástrico, se llamaría. ¿Y por qué tiene que ser grandote? ¿Quién dice? Los que comen plantas, adelgazan, no, mira la vaca, mira, dice, no, son grandes, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser grande esas cavidades? Miren. Porque se da la fermentación. ¿Y por qué tiene que hacer la fermentación en ellos? ¿Qué va a fermentar? Principalmente la celulosa, ¿sí o no? Entonces la celulosa, la enzima que degrada la celulosa es la celulasa. ¿Y la celulasa dónde la encontramos? En los microorganismos, las bacterias y protozoarios tienen la celulasa. Entonces las bacterias y protozoarios, para poder realizar esta fermentación, necesitan unas cámaras grandotas. Todos queremos estas bacterias, nosotros sí lo tenemos. Algún butirato, por ahí un poquito de propionato, butirato, pero mínimo. Nosotros no somos fermentadores como ellos. No tenemos cámaras grandes. Si tuviéramos una cámara grande, seríamos herbívoros. No lo tenemos. Nosotros no tenemos una proporción, pero muy pequeña. Aquí, como lo que decíamos, el tipo de ave, los monogástricos como el cerdito, el perrito, el gatito, los rumiantes, ahí tenemos los rumiantes, las ovejas, tenemos ahí, y acá tenemos fermentadores, acá tenemos el pogástrico que tenemos acá, ¿quién es? El caballo, el conejito y el ave. Si ustedes observan aquí, las proporciones de cada parte del tubo digestivo, estómago, verdadero, similar. Yo miren acá, ejemplo, miren el humano tiene un intestino delgado recontra alto y miren su cielo y colon bajo. ¿Qué podrían decir del humano? Porque el intestino delgado es mucho mayor proporción del intestino grueso. Nosotros absorbemos nutrientes, no fermentamos. Mayoritariamente, ¿qué hacemos? Absorción de nutrientes. Si fueran herbívoros, que no son otros herbívoros, ¿qué tenían mayor proporción de qué? El cobre. Porque tienen que fermentar los alimentos de qué tipo, de tipo vegetal. Nosotros fermentamos mínimo, pero sí fermentamos, ¿de acuerdo? Eso sí, nosotros fermentamos, pero no fermentamos mucho. Hay mucha información de humanos también ahora con las dietas hipercalóricas y todo lo demás, la tenemos obesidad. También han visto que hay un cambio también acá en el microbiota, también existe un cambio en el microbiota muy interesante. A ver, que toca obesidad, paréntesis de esta parte que también es bastante claro, con perro, sería interesante que ahí. Las aves, esto lo vamos a ver ya en la clase virtual, no quiero andar acá en esta parte de acá, porque esto lo vamos a hacer en la parte de las aves. Las clasificaciones que hemos dicho que son pre o post gástrico, que ya estamos diciendo, o sea, nosotros estamos diciendo ya con detenimiento. Vamos a hablar un poquito del canguro, un poquito miren los camellos sudamericanos. Acá está compartimiento 1, compartimiento 2 y el verdadero que es el compartimiento 3.
No le llaman reumas reticulomástoideo, no le llaman así, le llaman compartimientos, pero son fermentadores pregástricos, ¿de acuerdo? Aquí hay una clase, sí, tenemos una clase todavía para más unidad de la parte de policalcitarlos. Acá tenemos, miren, Juana también, ahí tiene un postgástrico que tiene un ciego bien desarrollado, y acá el clásico que vemos los conejos, que hacen los conejos medio que hacen. ¿Qué hacen con propia? Miren, estas son heces duras, no son las heces blancas. Las heces blancas son pegajosas. ¿Dónde se queda pegada? En la cola. ¿Qué hace él? Se lo vuelve a tragar. ¿Para qué? Lo hablaremos en la parte virtual, esa parte de ahí. Vamos a discutir un poco la parte. La parte de apetito y hambre, tenemos justo una exposición en una hora más o menos, que vamos a hablar de control del apetito y hambre. ¿Qué es lo que todos debemos saber y tenerlo presente? ¿Para qué? Para que la exposición no nos agarre el frío a todos, en su caso. Y espero un par de preguntas mínimo de ustedes. Que tenemos una zona dentro del cerebro que le llaman el núcleo arcuato o el núcleo arqueado. El núcleo arcuato y el núcleo arqueado tienen dos grupos de neuronas bien desarrolladas. Un grupo de neuronas que le llaman el NMY y AGNP y otro que le llaman de la melanocortina. ¿Qué explica NMY? Neuropéptido. ¿Y el AGNP? Péptido relacionado a la acuatina. Correcto. Muy bien, muy bien. Esos son importantes. Y estos son, miren acá, están en un balance entre qué? Entre comer y no comer. Centro del hambre, centro de la saciedad. ¿De acuerdo o no? Entonces, miren, todas las señales de todo el tubo digestivo, ¿a dónde tienen que llegar? O al centro del hambre o al centro de la saciedad. Si ustedes se dan cuenta, el centro, cuando se activa el centro del hambre, inactiva a quién? Al otro. Y cuando estimula el centro de la saciedad, ¿a quién inactiva? Al otro. Tiene que estar en no activamos nosotros. ¿Cómo saben qué cosa activa, qué cosa desactiva? Dependerá de lo que nos pueden explicar hacia sus compañeros que les toca la clase. En esa parte nos va a exponer la clase en práctica de exposición de esa parte. ¿De acuerdo o no? Este es muy importante tenerlo aquí presente. Acá miren, uno inactiva al otro. ¿Tenemos algunos mediadores? Sí, tenemos algunos mediadores. Algunos que estarán en el estómago, como la grelina, en el colon, el péptido YY, en el tejido adiposo tenemos la leptina, no con C, sino con P, y tenemos el páncreas con la insulina. También la glucosa hay una teoría glucostática muy antigua que había, que mencionaba también que los niveles de glucosa también, o sea, cuando bajan los niveles de glucosa se activaba el centro de la saciedad. ¿Qué activa? Hambre o saciedad. Claro. Es la famosa teoría glucostática muy antigua, que de todas maneras aquí tiene que más información, nos van a dar sus compañeros en la exposición, pero ya saben que tenemos un hipotálamo, ya sabemos que hay un centro del hambre y un centro de la saciedad. Hay dos grupos, el péptido relacionado y el neuropéptido Y, y el grupo de la melanocortina. Estos dos grupos muy, pero muy señalados. Hay estudios todavía, el estudio en un lado y pasa otra cosa. El estudio en el otro lado, han hecho estudios en roedores. Siempre al pueblo de roedorcitos lo han agarrado por de toda la vida en la parte más que todo. Esto ya no voy a hablar porque me van a explicar compañeros, no les voy a evitar ahí, esa parte de ahí. Y acá vemos lo que sí nos interesa. ¿Qué nos interesa? Circular interna, longitudinal externa, por lo tanto el músculo liso, es esquelético y es cardíaco. Yo no nos queda quién es el músculo liso. El músculo liso, ¿cuáles son sus filamentos contráctiles del músculo estriado? ¿Del estriado cuáles eran? Actina y miosina. ¿Y reguladoras cuáles eran?
las troponinas y la tropomiosina. Acá no es mucho por troponinas y tropomiosinas, no, ahí no. O las contráctiles son las mismas, actina y miosina. Pero acá viene un detalle. Miren acá los filamentos, filamento delgado y filamento grueso. Miren la miosina y miren las actinas. Miren la miosina al centro y miren las actinas. ¿Qué es lo que no tiene, que sí tiene el esquelético y el cardíaco? ¿Qué es lo que no observa? Ahí te dice la troponina, pero ¿qué falta? Uy, ya te lo digo. Entonces se clavan todas las actinas acá en cada lado. No hay tipo. Entonces, si no tiene que ver algo, porque si no, ¿qué pasa? Que se está pasando. Entonces, ¿dónde tienen que engancharse? Aquí, en los cuerpos densos. Los cuerpos densos son los lugares de qué? Son los lugares donde las filamentas de actina se tienen que enganchar, si no tienen faltando. Entonces, acá hay un cuerpo denso, acá hay un cuerpo denso, actina y actina, y al medio ¿qué? Miosina. Acá habrá otro cuerpo denso, otro cuerpo denso, otro cuerpo denso, un montón de cuerpos densos. ¿De acuerdo o no? De esa manera lo tenemos, miren, acá todo lo demás. Ahora, otra característica que sí está en el tubo digestivo, casi todo el tubo digestivo. Hay una unión entre célula y célula. El citoplasma de una se conecta con el citoplasma del otro. Una es unión acá, o unión en hendidura. ¿Qué pasaba de célula a célula? Neurotransmisores o iones. Iones. Si ya se despolariza la que está al costado. Y si tiene otra unión acá, despolariza la siguiente. ¿A qué músculo se parecía eso? Al cardíaco. El músculo liso tiene algo de cardíaco y algo de esquelético. Está en el medio. Lo del cardíaco, ¿por qué? Por las uniones GAP. Acá también tiene las uniones de qué tipo? Uniones GAP y hendidura. Entonces se propaga el potencial de una célula, se propaga a la siguiente y a la siguiente. ¿Ven? Miren. Filamento grueso, filamento delgado. Y aquí habíamos dicho nosotros que tenemos acá dos cuerpos densos que están anclados. ¿De acuerdo o no? Ahora miren otra partecita. Miren el músculo cuando está relajado y miren el músculo cuando está contraído. ¿Se dan cuenta? Cuando se contrae, se acerca. Cuando se acerca, ¿qué pasa con los cuerpos densos? Giran. Y como los cuerpos densos están anclados a la pared, ¿qué pasa con la pared? Se tira y cuando se tira, ¿cómo se forma? O sea, todos los cuerpos densos no están conectados con ¿qué? Con la membrana celular. De esa manera, tengo un músculo liso contraído y un músculo liso de tipo relajado. Ahora, ¿se acuerdan que había un plexo mioentérico? Y el plexo mioentérico estaba en mucho contacto con ¿qué? Con la circular interna y longitudinal externa. Acá, realmente, aquí. ¿Se acuerdan del plexo mioentérico? Entonces, este plexo mioentérico son terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas, ¿qué es lo que va a liberar? Neurotransmisores, claro. Y cuando libera estos neurotransmisores, se podrían unir a la membrana de la célula que tenga receptores. ¿Para quién? Para estos neurotransmisores. Y algunos neurotransmisores, ¿qué harán? Que aumentan la concentración de calcio y que habrá contra. Habrá otros neurotransmisores también que digan no, que no aumente la concentración de calcio. ¿Y cómo será el músculo? Relajado. No solo por también por dónde, por sangre, hormonas que llegan por sangre y según el camino donde a sus receptores. También por ahí. O uno u otro. ¿De acuerdo? Esta para mí es la parte más importante de la clase, de lo que vamos a hablar ahorita, que es el origen de las ondas lentas. ¿De acuerdo? Las ondas lentas son las células intersticiales de Cajal, que dijimos, las células que son, acá lo vemos como CIC, células intersticiales de Cajal, pero en este gráfico está como ICC, por si acaso.
Y DC es lo mismo que células intersticiales de Cajal. ¿Por qué? Porque está en inglés de acá, no se utiliza carreta congestiva, nada que ver. Las células intersticiales de. ¿De acuerdo? Quiero que lean eso a ver si entienden primero. Las células intersticiales de Cajal no son neuronas, ojo, no son neuronas. Tiene actividad más capaz, sí. Contacto con los microcitos circulares. Quiero que me digan qué son estos anillos. ¿Ya? Es este negrito, muy importante diferencia. Estos ratitos de esta parte negrita. Un minuto ahora. Fíjate, no movió. Concentrado. ¿Quién quiere hacer esperación? Son células musculares, ¿sí o no? Puede ser de la circular interna o longitudinal externa. Bien, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué células tienen íntimo contacto con la circular interna y longitudinal externa? ¿Perdón? No, el cuerpo es parte de cada célula. ¿Qué células está en contacto con ellas dos? Con la circular interna y longitudinal externa. ¿Quién está? El peso, mioe, que son terminaciones nerviosas, ¿sí o no? Justo las terminaciones nerviosas. Y acá tenemos las células intersticiales de Cajal que están rodeando aquí a todas las células. O sea, estas células intersticiales de Cajal aquí están rodeando a todos los miocitos. ¿De acuerdo? Los está rodeando, pero ¿qué necesito? Necesito la inervación. En otras palabras, si este peso sea esta circular interna con longitudinal externa, esta que vimos acá, lo vuelvo a repetir, acá, ¿está bien? O sea, las células que acá están rodeando a todas estas capas musculares. Si yo destruyo el peso mientérico, lo destruyo con las puras células intersticiales de Cajal. No sirven para nada. Estas células sirven sí o sí, está el peso mientérico. ¿Cómo actuará el peso mientérico entonces? ¿Cómo actuará el peso mientérico para que esta célula muscular se contraiga o relaje? ¿Cuál será su colaboración de este peso mientérico? ¿Cómo? Liberando algún tipo de neurotransmisor. No hay otra. Este peso mientérico liberará un neurotransmisor. Pero este neurotransmisor que libera solito no le sirve para nada. ¿Qué necesito? Las células intersticiales de Cajal. O sea, para que el músculo se pueda contraer o se pueda relajar,
necesito al plexo por su neurotransmisor y necesito ¿a quién? A las células intersticiales de Cajal. Si uno de los dos me falla, no hay contracción ni relajación. ¿Se entiende esa parte o no? Los dos colaboran. ¿Cómo era el músculo esquelético? ¿Cómo era el músculo esquelético? El músculo esquelético se contrae. ¿Qué necesitaba? Nada más, únicamente. ¿Y por qué se incrementaba el calcio? ¿Cómo era el músculo esquelético que necesitábamos? Que una neurona libere ¿qué? La neurona no libera calcio. Lo que libera la neurona que era la acetilcolina. Y si liberara la acetilcolina tenía corrector suficiente, porque al final aumentaba calcio, había ¿qué? Contracción. Si yo cortaba la neurona, nunca liberaba acetilcolina. Si nunca libera acetilcolina, nunca hay contracción porque nunca aumenta el calcio. ¿De acuerdo o no? En el músculo liso no. En el músculo liso necesito al plexo y necesito a quién? A las células intersticiales de Cajal. Necesito los dos. Uno solo no me sirven los dos juntos. ¿Los dos están en contacto con las células musculares? Sí, los dos están. Pero necesito los dos. ¿Cómo? Esa es otra pregunta. ¿Cómo los dos? Para eso respondemos aquí. ¿Qué son las ondas lentas? La función de las marcapasos de las células celulares de Cajal requiere del ingreso y aumenta la concentración de calcio intracelular. Las ondas lentas lo que hace es que entre un poco de calcio y luego no entre calcio. ¿Qué hace la célula intersticial de Cajal? Esto de aquí. ¿Qué vemos? Toda célula muscular lisa está así. Momentos de mayor despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. ¿De acuerdo? Eso hace las células intersticiales de Cajal. ¿A quién? Al músculo liso. O sea, cada miocito por momentos estará también en menos 60 y acá estará en menos 50. Habrá momentos que está cuando en menos 60, todo. Y habrá otro momento que estará en cuando menos 50. Habrá otro momento que estará luego menos 60 y luego estará en menos 50. Y 40 es el umbral. ¿Qué era el umbral? ¿Qué era umbral? Donde se habla de despolarización, no, porque la despolarización está empezando aquí. Era aquel nivel de potencial donde ocurría suficiente despolarización y que se generaba luego que el famoso potencial de acción. ¿Se acuerdan o no? Y si no llegaba al umbral, ¿había potencial de acción? ¿Habría despolarización? Sí, pero no había potencial de acción porque no llegaba a dónde, al umbral. ¿De acuerdo? Todos ahí igualitos acá. Las células intersticiales de Cajal lo único que hacen es a las miocitos. Menos 60, menos 50. Menos 60, menos 50. Menos 60, menos 50. Por ejemplo, imagínate que acá hay un minuto. Tiempo acá, 60 segundos. Entonces te digo acá, menos 60 y menos 50. La pregunta, gracias a la serie intersticial de Cajal, dígame cuántas ondas lentas hay en un minuto. ¿Cuántas ondas lentas hay? 6. ¿Cuántas despolarizaciones hay? ¿Cuántas repo? 6.
¿Cuántos potenciales de acción hay? ¿Por qué? Porque no llegó al umbral. ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo o no? Muy bien. Esto hace la resistencia de carga. A los piocitos los ponen en un momento que estén más cerca del umbral y en otro momento que estén más lejos del umbral. Programado de por vida. ¿De acuerdo? Esto ocurre en el estómago. Esófago, intestino delgado, intestino grueso. Hacemos el ejemplo que es el intestino delgado. Si fuera intestino grueso, sería así. Intestino grueso. Voy a hacer, tendría que ser otro diferente, ¿de acuerdo? Que también empieza en menos 60 y menos 50, pero sería así. ¿Cuántas ondas letras hay en un minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí o no? Ah, no. Ok. ¿Cuántas ondas letras hay? 4. ¿Acá había cuántos? 6. Porque ustedes necesitan descartar el intestino grueso. Están programadas para que tenga 4 ondas letras, el intestino delgado tenga ¿cuánto? Sí, están programados. ¿Quién lo programó? Las células intersticiales de ¿a quiénes? A sus miocitos, igualitos, de menos 60 a menos 50. ¿Cuántas contracciones hay acá? 0. ¿Cuántas ondas letras hay? 4. Esta es la tercera onda lenta. ¿Qué falta ahora? Al miocito le llega la célula intersticial de Casal que le da la onda lenta. ¿Qué más falta? La neurona con su neurotransmisor. Si esta neuronita, ¿de acuerdo? Libera acetilcolina, ¿de acuerdo? ¿Qué le hace esta acetilcolina? Que se acerque o se aleje del umbral. Que se acerque. Y si se acerca, ¿hay contracción o hay contracción? Sí. Y si libero más acetilcolina, ¿cómo es la contracción ahora? Más fuerte. Y si libero más y más acetilcolina, ¿cómo es la contracción cada vez más? Si libero poquito, la contracción ¿cómo es? Poquito. Si libero más acetilcolina, ¿cómo es la contracción? Mayor. Y si libero mayor acetilcolina, ¿cómo es la contracción? Mayor. ¿Dónde hubo mayor ingreso de calcio? Aquí un poquito menos y aquí un poquito menos. Pero, ¿cuál es el detalle que ven acá de la acetilcolina? ¿En qué momento llega el potencial de acción? ¿En qué momento la onda lenta? ¿Cuando está en la parte más superior o inferior? Superior. En el momento que está más cerca o más lejos del umbral. Más cerca. Ah, ya. ¿Cuántas contracciones como máximo podría haber en el intestino delgado? Si libero acetilcolina, ¿cuántas máximas contracciones podría haber? El número. ¿Cuántos picos tengo? 4, 5, 6. ¿Cuántas contracciones máximas podría haber acá? 6. Si hago un experimento y te tiro grueso, ¿cuántas contracciones como máximo podría haber? 4. ¿Dónde hay más? ¿Delgado o grueso? ¿Por qué hay más en el delgado? Porque tengo más ondas lentas. ¿Por qué tengo menos contracciones en el grueso? Porque tengo menos ondas lentas. ¿Quién lo programó? Las células intersticiales de Casal. Entonces, si tengo más ondas lentas en el intestino delgado, el alimento va a ir de dónde? El intestino delgado, el intestino. Si el grueso tuviera más que el delgado, ¿qué pasaría? El alimento iría del grueso al delgado. ¿Se entiende el video? Cada vez, cuando más superiores tengas, tengo que tener más frecuencia de ondas lentas para que al final el alimento llegue hasta dónde? Hasta el recto. Si no, no podría. La pregunta. Entonces, aquí, máximo, ¿cuántas podría llegar? Con máximo, acetilcolina, voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4,
5. ¿Y cuántas contracciones? 6 contracciones como parte. La pregunta, ¿en el intestino delgado podría haber 7 contracciones y libero más acetilcolina? ¿Puede haber 7? No, porque tu células se tendrá que cascar máximo ¿cuántas están programadas? 6. Aunque quiera no puede, porque ¿quién está marcando los momentos de menor potencial y mayor potencial? ¿Quién está marcando? Las ondas letras, las células intestinales de acá. ¿Cuánto máximo podría haber? 4. Ahora, si destruyo las células intestinales de Cajal, ¿habrá ondas lentas? ¿Cómo estaría? Y aunque libera acetilcolina, la acetilcolina máximo llegaría hasta ¿dónde? Aquí y bajaría. Aquí y bajaría. Aquí y bajaría. Llegaría a umbral. Por eso necesito los dos. Necesito las células intestinales de Cajal, necesito a quién, a la acetilcolina, si no, no puede contraerse el músculo. ¿Se entendió o no se entendió? Díganme. Necesito de los dos. La acetilcolina no puede alterar, ¿cómo se llama que no puede alterar? Las ondas lentas. Las ondas lentas, ¿quién lo programa? Las células intestinales de Cajal. Ya están programadas cada segmento del tubo digestivo. ¿Cuántas ondas lentas tengo? No lo puedo alterar. ¿Cómo era en el corazón? ¿Se acuerdan que los potenciales estaban aquí? 1, 2, 3 y 4. Y con la liberada de adrenalina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuando hacía acetilcolina, 1, 2. ¿Alteraba la frecuencia o no alteraba la frecuencia? Sí. ¿En dónde? En el corazón. Acá yo no puedo alterar la frecuencia. La frecuencia siempre ya está estipulada por las células intestinales de Cajal. Yo no puedo cambiar eso. No lo puedo cambiar. Ya está programado ya de que nace esa célula. Solo puedo hacer que la probabilidad sea alta que ocurra una contracción porque llegó a dónde? Al umbral. Esa es otra cosa diferente. Otro ejemplo vamos a hacer. Es por eso que necesitamos de los dos. Solito uno no lo hace. Cada potencial de acción, porque llegó al umbral, que genera una contracción. Eso es lo que uno quiere. Aquí, onda lenta, ¿llegó al umbral? No. La segunda onda lenta, llegó potencial de acción, contracción. Aquí, uno menos, la contracción como es. Menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Ahora, miren el sistema nervioso autónomo. Importante, dije, cada unidad tenemos que dar el sistema nervioso autónomo. Parasimpático, cráneo, sacra. Simpático, tóraco, lumbar. Cráneo sacra, principal par cranial, tenemos el décimo par. Es decir, el décimo par cranial, ¿a dónde llega? Llega al estómago, llega al esófago, llega a la base de la lengua. Miren, el décimo par cranial, miren todo lo que llega. Llega un poquito la porción anterior del tubo digestivo, pero está bien que el vago sea bajo, tan grande, pero no llega tanto. ¿A dónde no llega? A la parte inferior del tubo digestivo. ¿Quién llega ahí? El nervio pélvico. El nervio pélvico se encarga de llegar a las partes finales del tubo digestivo, porque el nervio vago no va a llegar hasta allá. El nervio vago se encarga de la parte anterior, hasta donde estómago un poco más, pero el intestino grueso tiene que ser el nervio pélvico, parasimpático. Y simpático es toda la columna, neuronas que llegan al estómago, neuronas que llegan al tubo digestivo, neuronas que van a llegar también a la vejiga, va a llegar a los genitales, igualito, va a llegar ahí esa parte. Miren acá. Circular interna y longitudinal. Pues aquí está ahí el plexo mientérico. El plexo mientérico, el plexo mientérico. ¿Qué puedo liberar?
Si libero acetilcolina, ¿qué va a haber? Contracción. Y si libero noradrenalina, ¿qué va a haber? Relajación. Todo lo contrario que en el corazón, como en el corazón. Acetilcolina que hacía relajaba, ¿cierto? ¿Y qué hacía la adrenalina? Contraía, que se revisa. La adrenalina disminuye y acetilcolina aumenta. ¿Por qué? El neurotransmisor es el mismo, ¿quién es lo diferente? El receptor. Tienen que repasar a la siguiente clase los receptores que hay en el tubo digestivo. Para la adrenalina tendríamos que tener el alfa 1, el alfa 2, que hay que hablar mucho del alfa 1 y el alfa 2. Y de acetilcolina, ¿quiénes tenemos que hablar? ¿Nicotínicos o muscarínicos? Muscarínicos. En el tubo digestivo generalmente son M1 y M3. M1 y M3 M2 en algunos lugares que vamos a ver en la clase visual. Intrínseco, el plexo mientérico y el plexo submucoso. ¿Ven ahí o no? Entonces, bien, los dos pueden liberar acetilcolina aquí para la contracción y relajación. ¿Y el plexo submucoso para qué? Para que libere enzima. Y el simpático, para que no libere y para que no haya tanta contracción, que no haya más relajación. Los dos, intrínseco. Pero también podría venir cráneo sacra o toracolumbar. Si es cráneo sacra o toracolumbar, sería por el parasimpático, nervio vago, nervio medio. ¿Qué liberaría? Acetilcolina. ¿De quién? Sobre el plexo. No te digo. La vía extrínseca apoya la vía intrínseca. La vía intrínseca es lo que hay dentro del tubo digestivo. Pero el parasimpático y el simpático puede ir sobre el plexo, o sea, por la parte intrínseca. O sea, no queremos ser que el nervio vago viene y dice permiso, voy a llegar a la muscular. No. Llega hacia dónde, hacia el plexo, y el plexo se encarga de acelerarlo a quién, a todas las células involucradas. Eso es lo que tenemos que ver. Hay un intrínseco y un extrínseco. Igualito, intrínseco y extrínseco. Miren el plexo mientérico. Acá se el plexo mientérico, circular interna, longitudinal externa. ¿Qué faltaría en este gráfico? ¿Qué faltaría? Las células intersticiales de Cajal que estarían rodeando a todos los músculos, a todo el músculo liso. Eso te falta tu gráfico. Esto lo hacemos de manera virtual, masticación, deglución. Esto lo podemos hacer de manera virtual, no hay problema. Pero lo que sí me interesa es esta parte de aquí. Miren. Motilidad gastrointestinal. Esto quiero que lo repasen para la parte visual. Si lo que pasa en un estómago de monogástrico, miren, tres opciones: fundus, cuerpo y antro. ¿Se dan cuenta? Tenemos un esfínter cuando va a llegar el alimento al estómago y cuando va a salir otro esfínter. El esfínter tiene un músculo liso, pero es un músculo liso que tiene una contracción ya muy fuerte. O sea, el esfínter es el cardiac durante todo el día. ¿Cómo tiene que estar? ¿Abierto o cerrado? Claro, está abierto si le da alimento. ¿Cuándo debería abrirse? Cuando llega el alimento. Deberá abrirse cuando el alimento está por la boca o cuando va a llegar al estómago. ¿Cómo sabe que el esfínter cardiac que tiene que abrirse cuando el alimento va a llegar? Tiene que haber un reflejo. No es que se abre porque quiere, se va a abrir ¿por qué? Porque el alimento está muy cerca o muy lejos. Entonces, cuando el alimento está por aquí, debe haber una señal para que no se relaje y el alimento pasa ¿a dónde? Al estómago. Cuando el alimento está en el estómago, va a haber un movimiento, se va a mezclar el alimento, la secreción gástrica se va a liberar. Y cuando ocurre todo eso, ¿cómo tiene que ser el esfínter? Cerrado. Está abierto, todo el mundo está. ¿Se da cuenta? Cerrado y el alimento se va a dar vuelta, mezclarlo, hasta que el alimento tenga que
vaciarse hacia dónde, hacia el intestino delgado. Llega el alimento, tengo que recepcionarlo. Una vez que lo recepciono, ¿qué pasa? Tengo que mezclarlo. Y finalmente, ¿qué tengo que pasar con el alimento? Tiene que salir. ¿Saldrá todo el alimento? ¿Te tiene que salir todo el alimento? ¿Qué alimento debería? ¿Cuáles serían las condiciones del alimento que llegue al duodeno? ¿Qué condiciones debería tener? ¿Alimento proteico? ¿Un alimento claro, 1 milímetro, 2 milímetros? ¿Qué pasa si llega un alimento muy grande? ¿Las enzimas podrán digerirlo? Si es muy grande, ¿podrá tener una buena motilidad por ahí? ¿Lo podrás aprovechar? No, pues. Solamente pasará un alimento que está bien trituradito y bien finito, que pasa ¿a dónde? Al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Se tiene esa parte al intestino delgado. Ahora viene lo otro. Dice, alimentos grandes, ¿dónde se quedarían? En el estómago. Una monedita o una bolita, esa que juegan los niños, ¿podría llegar al intestino delgado? ¿O nunca llegaría una monedita, una pelotita al intestino delgado? ¿Existe obstrucción intestinal por cuerpo extraño del intestino que llega al intestino delgado grueso? Y para que haya llegado ahí tiene que haber pasado por el estómago o no. Entonces la pregunta es, si acá me dicen ustedes que solamente pasa 1 milímetro, ¿cómo llegó el alimento dónde? Aquí o no. ¿Entienden la pregunta o no? Se supone que acá dice que pasa 1 milímetro. La moneda tiene más de 1 milímetro. ¿Cómo llegó al intestino delgado al intestino grueso? Presión, pero rompería, ¿sí o no? Porque tendría que romperlo, ¿no? Tendría que dilatarse. La pregunta, cuando está comiendo, ¿debería dilatarse? ¿O tiene la comida? ¿Deberá abrirse bastante? Porque si hay mucha comida y se abre, alimentos que están muy groseros, pasaría que hay una diarrea pasada, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué momento debería abrirse? Después de las comidas. Cuando no como. Cuando cualquier animal no come, recién esto se abre. ¿Para qué será? Porque el alimento que se quedó acá es un alimento que se aprovecha o ya no se aprovecha. Si es el que se quedó después de la digestión, ya no te sirve. Si el alimento que ya no te sirve está acumulándose acá y se queda acá, ya no puede tener otros alimentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese alimento? Coger la basura, tengo que barrerlo. Para barrerlo, ¿qué pasa con este esfínter? Se relaja. Cuando se relaja, pasa ese alimento que no tiene que ser digerido. La pregunta, si ese alimento no digerido está en mi dormitorio y yo abro la puerta de mi dormitorio, ¿a dónde pasaría toda la basura? A la sala. ¿Suficiente con eso? ¿Qué tiene que hacer con toda esa basura que está en la sala? ¿A dónde tendría que llevarla? A la calle. O sea, cuando no comemos, botamos todo el alimento que no nos sirve. ¿Se entiende? O sea, se hace una barrida que no solo queda acá, sino llega hasta dónde? Hasta el colon y el recto. Y todo ese alimento que no es digerido tiene que ser eliminado. La pregunta, doctor, si no eliminamos ese alimento, ¿qué podría pasar en tu organismo? ¿Tendrá bastante microorganismos o pocos microorganismos ese alimento que se está quedando ahí? ¿Tendrá poco o bastante microorganismos con el tiempo? Bastante. ¿Qué pasaría en una respuesta inflamatoria? Entonces tenemos que eliminar todo este alimento que no nos sirve. Pero ¿cuándo lo eliminamos? ¿Cuando comemos o cuando ya no comemos? Cuando ya no comemos. Se llama periodo interdigestivo porque es entre comidas. Por eso nosotros sabemos que todo animal, incluido nosotros, no podemos usar carne las 24 horas del día. Comemos y un rato tenemos que no comer, tomar agua, pues no podemos estar tampoco en el vuelo, comer cada media hora, ¿sí o no? Como todo el mundo dice, ¿sí o no? No puede comer nada, claro. No puede estar comiendo en
todo momento. Los animales tampoco pueden estar comiendo todo momento, porque si comes todo en un momento, tendrás periodo interdigestivo, y si no tienes periodo interdigestivo, todas estas sobras no las puedes eliminar de manera eficiente. Por eso es importante ese periodo interdigestivo. ¿Para qué? Para limpiar, para barrer todo el tubo digestivo ¿de qué? De todo lo que no nos sirve. Ahí pasan las medallitas, pasan las pelotitas, pasan todo eso. Y cuando no pasa, ¿qué pasa? ¿Dónde se queda? En el estómago. ¿Qué hace el animal? Y cuando vomita pues, pelo, vomita pues, anillo, pelotita, todo pelo, todo lo que no pudo pasar por dónde. Por el píloro en el periodo interdigestivo. Y lo que pasa, se va al intestino delgado, pasa al intestino grueso y se queda ahí. Entonces se llama, lo que pasa ahí en ese momento, se queda ahí. Y se bloquea el tubo digestivo. Se bloquea el tubo digestivo, se paraliza todo y el perro ya no quiere comer, se deshidrata, toma agua y no come. Toma agua y no come. Toma agua y no come. ¿Por qué? Porque ya se paralizó todo el intestino grueso y se puede morir. Obstrucción intestinal. ¿Sí o no? La clásica obstrucción intestinal por cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque pasa acá. Si no pasa, ¿qué hace? Lo vomita. Es el periodo interdigestivo. Acá lo que estamos viendo es todo digestivo. Algo importante es de que acá hay unas hormonas, mire, leptina, GLP-1, CCK, que es la colicistoquinina. Estos de aquí se liberan cuando el alimento llega a dónde, principalmente a dónde, al intestino. Eso es importante. Cuando el alimento llega al intestino, se liberan estas hormonas. Y dime, si se liberan estas hormonas cuando está en el intestino, quiere decir que ya tengo alimento ¿dónde? En el intestino. Y si tengo alimento en el intestino, porque voy a hacer la digestión y absorción del intestino, querré que el estómago me mande más alimento y un ratito déjame absorber lo que tengo. ¿Qué le tendré que decir? Nada. Y si me aguanto, disminuyo el cemento gástrico. O sea, tiene que llegar una cantidad de alimento y las hormonas dicen de que aguantes un rato. Y si de todo, baja las hormonas, otra vez te mandas un poco más de alimento. Estos se liberan cuando el alimento llega principalmente a dónde? Al intestino. Al intestino. Por eso es importante CCK. Por eso es importante. Esto, y hemos hablado de movilidad gástrica, esta parte de aquí lo hablaremos en la parte visual, un poquito para diferenciar uno del otro, de manera puntual, ¿de acuerdo? Y lo vamos de la mano también con el vómito, ¿de acuerdo? Para que haya vómito, tiene que ver, ¿el vómito por qué se puede dar? ¿Por qué vomitaría alguien? ¿Por dolor? ¿Vomitaría por dolor? Claro, por dolor, vomita por dolor. Por algo que ves también, cuando un accidente, muchas personas vomitan, ¿sí o no? ¿Por qué más vomitaría? Algo irritado en la mucosa gástrica podría ser. Claro, si tomas mucho alcohol, se va a irritar la mucosa gástrica, pero obvio, ¿sí o no? Claro, se va a irritar, claro. Mira, se puede ser por irritación. ¿Irritación de dónde? Tenemos que ver el mismo tubo digestivo. Podría ser una irritación del tracto intestinal que lo lleva ¿a dónde? Al centro del vómito. El centro del vómito, ¿qué va a hacer? Todo relacionado ¿para qué? Para vomitar. ¿De acuerdo? El vómito es un reflejo antiperistáltico, significa antiperistáltico. Si lo normal es que vaya en esta dirección, sería en dirección contraria. Pero ese centro de vómito también puede ser, hay una zona de más zona quimioreceptora activadora. Quiere decir, algo que está por sangre, como una toxina, podría activar esta zona quimioreceptora, y esta zona quimioreceptora activa ¿quién? Al centro del vómito, ¿y qué pasa? Una toxina hace que las personas también o animales vomiten.
¿De acuerdo o no? Claro, puede vomitar. También verá lo que hemos hecho nosotros. Ansiedad también, de manera consciente, activa el centro del vómito. ¿De acuerdo? Y otro importante, ¿cuál es el otro? Cuando uno va, yo no puedo ir de espalda en el micro, me da náuseas. Hay personas que pueden estar de espalda y hasta leer y todo lo normal, ¿sí o no? Y otros no, porque tiene que ver mucho con el óculo vestibular. ¿Qué es el vestibular? Vestibular, ¿qué es? Octavo par craneal, es el vestíbulo coclear. Coclear porque es audición y vestíbulo por los tres conductos semicirculares que forman 90 grados uno con otro y forman los famosos adelante, para atrás, para el costado, es en la parte el vestibular y la parte óptica. Entonces el famoso que da vuelta y también puede vomitar. Entonces vean todo esto, tengo que llegar a dónde? Al centro de vómito. Llego al centro del vómito y me da todo el reflejo antiperistático que es el vómito. ¿Cómo empieza? Aumento una presión positiva a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Aumento la presión, ¿y qué pasa con el esfínter del cardiac? Se relaja, y una vez que se relaja, ¿qué pasa? Libera todo el contenido. Los perros, los gatos, porque cualquier cuerpo extraño, si no pasa duda y no irrita la mucosa gástrica. Si irrita la mucosa gástrica, ¿qué es lo que pasa? Activo el centro del vómito, ¿y qué pasa? Contraigo los músculos, aumento presión positiva, abro el cardiac, y hago vomito. Vomita, no hay otra forma. Y la última que vamos a ver hoy, para que ya lo veamos en la práctica, y esta es la parte virtual, como hemos dicho, es el reflejo peristáltico. Esto lo voy a dejar para que lo lean ustedes para la clase práctica, pero para la clase virtual. Importante en esta parte, hay que ustedes siempre va de craneal a caudal, oral a oral. Oral es craneal y oral es caudal. Si el alimento llega a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí, el alimento está acá, la circular tendría que acá contraerse para que el alimento pase a dónde? Aquí. La pregunta, si el alimento está acá y esto se estira, esto se contrae y pasa al siguiente segmento. ¿Cómo tendría que estar el siguiente segmento? ¿Contraído o relajado? Si los dos segmentos estuvieran contraídos, el alimento podría pasar. Entonces, si este se contrae, ¿cómo tiene que estar el otro? Relajado para que el alimento pase aquí. Cuando el alimento pasa acá, estira esta parte de aquí, y ahora esta parte que hace se contrae y el otro segmento se relaja. El alimento pasa acá y esto estira y se contrae este segmento y el siguiente segmento se relaja. Y de esa manera el alimento va en una sola dirección. Peristalsis. Esto es lo que vamos a ver en la clase. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí nos quedamos. Mónica, coordinas esa parte para poder seguir llamarte. Nos vemos en 15 minutos en la clase allá en la sala de práctica, por favor. Para ahí nos vemos. Ay, chica, yo sé lo que tú vas a poner. No va a alcanzar tiempo. ¿Quién me alcanza el tiempo?